Compañero Víctor Raúl. Presente. Palmas apristas, compañeros. Asiento, compañeros. Estimados compañeros, muy buenas noches. Ante todo, el día de hoy tenemos la convocatoria al coloquio Venezuela y Libertad y Democracia. Compañeros, presento al compañero Luis González Posada, quien dejo la palabra. Muchas gracias, compañeros. Primero, para saludarlos, y naturalmente estos coloquios forman parte de la vida del APRA. Yo recuerdo mucho cuando estudié en la universidad, veníamos a los coloquios, Víctor Raúl, por supuesto en el aula magna y completamente repletos. Coloquios que demoraban 1 hora, 2 horas, y cuando terminábamos nos subíamos a la jefatura, un grupo de compañeros, a conversar con él. Él hizo de los coloquios una forma de interactuar, de transmitir conocimiento, en momentos que no había la tecnología que hoy tenemos. De alguna manera Víctor Raúl nos ilustraba los cambios en Europa, qué había ocurrido, los nuevos sistemas que existían. Era realmente extraordinario y todos lo escuchábamos con la mayor atención. Pero lo que rescato siempre es que el APRA es una escuela de aprendizaje. Un partido político es eso. Yo no entiendo, por ejemplo, lo que ocurre ahora, donde mucha gente se inscribe en un partido sin saber qué es el partido. Para uno inscribirse y militar en un partido tiene que tener 3 conocimientos básicos. Primero, identificación con el jefe de un partido. Nosotros lo teníamos con el compañero Víctor Raúl. En segundo lugar, identificación con la ideología del partido, que el partido tiene una ideología sólida. Y finalmente, identificación con el programa, o sea, el compromiso de lo que se haría en caso de llegar al gobierno. El partido lo tiene. En estos momentos de caos, ustedes verán que se inscriben en los partidos para postular, no tienen idea quién es el jefe del partido, si tiene o no tiene ideología, si tiene o no tiene doctrina. No tienen la menor idea ni creo que les interesa. O sea, se ha canibalizado la política. Por eso ustedes entenderán que hoy día hay 13, 14, 15 bancadas y hay congresistas que saltan de una bancada a otra bancada. Hay uno que ha saltado 7 bancadas. Eso para mí, por ejemplo, debe ameritar una reforma constitucional por una razón. Cuando un ciudadano vota por un candidato X, que se presenta por una agrupación X, está votando por el programa que ofrece la agrupación y que el candidato se empeña en cumplir si sale electo. Entonces no es posible que usted vote por el compañero fulano de tal y se pase mañana a Acción Popular, al PPC o a la izquierda. Es una forma de engañar a la población. En todos los demás países, y he estado revisando la legislación, cuando ocurre eso, simplemente vaca en el cargo y lo sustituye el que viene atrás. Es una manera más limpia de hacer política que la que hacen ahora. Pero sí, estamos pues en este mundo convulsionado, complejo, lo cual nos lleva a hablar del tema de Venezuela, que es un tema importante. Está obviamente dentro de la mirada del partido aprista, que siempre ha hecho de la libertad una bandera. Si algo identifica el APRA es su compromiso con la libertad, que es el compromiso con la democracia, con los derechos humanos, con los valores y principios fundamentales de un Estado constitucional de derecho. Y acá tenemos hoy día el escándalo mundial, porque hay que decirlo así, es un escándalo mundial, de que un tirano, Nicolás Maduro, se ha proclamado ganador de una elección a pesar que todos los muestreos, todos, reflejan que la oposición democrática ganó por una diferencia de 4 millones de votos, no por 100.000, sino 4 millones de votos de diferencia. El jurado electoral, que es simplemente la puerta trasera del gobierno, se niega a mostrar las actas. Por eso es que todos los países europeos, por eso es que la mayoría de países latinoamericanos y asiáticos no
dan por válidas las elecciones. Y mire, compañero, qué interesante cómo se juegan los valores acá. ¿Quiénes dan por válidas y aplauden las elecciones? Sabiendo que son traspazos. Los partidos comunistas del continente, dictaduras como Nicaragua, Cuba, Bolivia, Honduras y extracontinentalmente Rusia, China, Corea del Norte e Irán. Ellos sí dan validez a esas elecciones. Hace 2 días Putin envió un mensaje laudatorio a Maduro por su gran victoria electoral. Eso significa lo siguiente: significa que el mundo ya se ha alineado en bloques y debe alinearse en bloques. Y yo me hago una pregunta, siempre he venido insistiendo hace mucho tiempo y seguiré insistiendo, que de mi punto de vista es inaceptable que mantengamos relaciones diplomáticas plenas a nivel de embajadores con dictaduras corrosivas que violan sistemáticamente los derechos humanos de los pueblos. Y me refería, por ejemplo, a Cuba. Cuba tiene 65 años en el poder. No hay elecciones, no hay medios de prensa, oposición, no hay partidos políticos. Y al que se mueve, simplemente va preso. El año pasado, el 2023, en diciembre, se produjeron espontáneas manifestaciones pidiendo mejores condiciones de vida, más bienestar para la población y libertades. Los agentes policíacos del gobierno los molieron a palos, llevaron detenidos a varios centenares a la cárcel y, según las informaciones oficiales, todo lo que le digo a ustedes pueden comprobarlo en Google, hay 230 de esos ciudadanos que han sido condenados a pena privativa de la libertad, a la cárcel, entre 5 y 20 años. O sea, usted protesta pacíficamente, lo coge la policía, lo lleva preso y después lo sancionan con 20 años de cárcel. Yo más bien me pregunto, ¿por qué el gobierno del Perú no ha salido a protestar ante esa infamia? Porque la diplomacia no es quedarse callado, la diplomacia no es aceptar todo. El gobierno del Perú ha debido protestar enérgicamente frente a esos hechos deplorables. Porque esos hechos deplorables, compañeros, vulneran además principios y pactos internacionales firmados por nuestro país, como los pactos de la OEA, de las Naciones Unidas, la Convención de los Derechos Humanos. Los violan y nadie dice nada. Yo veo que acá, por ejemplo, en el Perú, al embajador de Cuba desplazándose en el desfile militar, en los días festivos, en los cócteles de la embajada, abrazados y sonriendo uno con otro. Eso no es posible, desde mi punto de vista no es posible. Es inmoral, anético. Esa es la diplomacia del viejo estilo. Nicaragua, exactamente igual. En Nicaragua tienen 28 años el gobierno Ortega, que hace atrocidades. Ortega ha asaltado iglesias, confiscado monasterios, ha metido a la cárcel a sacerdotes, ha expulsado del país a numerosos opositores, entre ellos las legionarias de la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Monjas que trabajaban dando ayuda alimenticia y medicinas a la gente más pobre de Nicaragua. Simplemente las expulsó del país. Insultó a la Iglesia Católica, le confiscó sus bienes, su dinero. Y sin embargo, a pesar de eso, y a pesar de los 350 muertos que carga en sus espaldas por la gran represión del 2018, ahí está Nicaragua, no le pasa nada. Acá también vemos a su embajador caminando, contento, no se toma su coctelito. Yo realmente no veo el sentido de ese tipo de vinculación. Y finalmente, Venezuela, que mayores atrocidades no puede cometer. Las cifras son absolutamente comprobadas. Compañeros, en Venezuela han salido del país 8 millones de personas, 8 millones de personas. Y la última encuesta de opinión que se hizo, una empresa muy prestigiada, que se llama Mega Análisis Internacional,
hizo una pregunta adicional a los venezolanos. ¿Qué haría usted si gana Maduro? ¿Sabe qué respondió el 35%? Me iría del país. Y un 45% lo pensaría. Lo cual significa, trasladado a términos políticos, que a los 8 millones de venezolanos que están afuera se van a sumar varios millones más. Por eso ya leí ayer que el gobierno de Chile ha comenzado a cerrar sus fronteras. O sea, estamos ante el mayor éxodo que ha ocurrido en la historia de América Latina. ¿Y por qué se van? ¿Se van porque quieren? No. Se van porque tienen hambre. Se van porque hay represión. Se van porque no hay medicina. Se van a un país donde el robo es una institución. Decirles que cuando me preguntan, ¿usted cree que se va Maduro? Le digo, no, se va a ir Maduro. Por dos razones. El Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha imputado 7.000 asesinatos a su gobierno. 7.000 asesinatos. Aparte de secuestros, encarcelamiento de centenares de personas. Y una comisión de alto nivel de la OEA ha elevado esa cifra a 8.040, creo que ellos llaman ejecuciones extrajudiciales. Y finalmente, la Corte Penal Internacional, que tiene la Fiscalía en Venezuela, ha dado a conocer que se han cometido crímenes de lesa humanidad. O sea, la primera razón que no van es eso, porque en cualquier momento los agarran. La segunda razón, por la enorme cantidad de dinero que han hecho. Mire, se estima en 300.000 millones de dólares. Parece una cantidad demagógica, 300.000 millones, lo que han robado del Tesoro Público. Yo recuerdo, compañeros, hace 3 años que estuve dictando una conferencia en el Instituto para las Américas de Florida, y esos días salieron 2 informaciones que a mí me impactaron mucho y que también las pueden buscar en Google, por favor. Una, que habían encontrado en un banco de Andorra un movimiento de cuentas de 2.050 millones de euros. 2.050 millones de euros. ¿Quiénes tenían esa cuenta? Ejecutivos vinculados al gobierno de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. Esa es la realidad. 2.050 millones de euros. ¿Sabes lo que es eso? Y en esos días también salió otra información local de Estados Unidos, donde decía que habían detenido y requisado propiedades a un señor que había sido chofer, después tesorero, amigo de Maduro y de Chávez finalmente. Le habían requisado propiedades por $1.000 millones. ¿Sabes lo que es $1.000 millones, por Dios? Entre otras cosas tenía avionetas, lanchas, oficinas, edificios de departamentos. Esos 2 tips, ¿no? 2.200 millones, $1.000 millones y 2.200 millones de euros. Son 2 señales muy claras de los niveles de corrupción que hay en Venezuela. Entonces, si tomamos las 2 cosas juntas, la violación a los derechos humanos, por un lado, y en el otro lado, el alto grado de corrupción, podremos entender las razones por las cuales Maduro se va a sostener a cañonazo limpio. Pero hay una tercera razón. Ese es un gobierno militar. Los militares sostienen el gobierno. Se estima en 320.000 efectivos de la Fuerza Armada, que es una barbaridad. Un poquito menos que México, pero es una barbaridad, 320.000 hombres, que tienen 2.002 generales, 2.002 generales. O sea, más que todos los generales de la OTAN, todos los generales de Estados Unidos, clase privilegiada. 25 ministros del gabinete de Maduro son militares, 25 de los 37 creo que son, pero aparte son presidentes de empresas públicas, son los que están a cargo de la compra y distribución de los alimentos, son embajadores, altos funcionarios de organismos internacionales. Ha surgido una nueva clase, y esa nueva clase es la que soporta el gobierno dictatorial, porque se han hecho muy, pero muy ricos. Ustedes ven en España, por ejemplo,
las propiedades que le han encontrado a la familia de Padrino López, del general Padrino López, que es el ministro de Defensa desde hace 10 años, son inmensas. Sus hijas, sus hijos tienen propiedades millonarias en España. Entonces, a eso se suman dos fuerzas básicas. Uno, la Policía Nacional, la policía venezolana, que son varios miles, no tengo con precisión el dato. Luego, el famoso SERVIN, Servicio de Inteligencia Bolivariano, que es, digamos, la policía secreta, la policía política, que a la que va, tumba a puntapiés tu casa y te lleva preso. Hoy día el gobierno ha reconocido 2.380 personas que han detenido, que la van a mandar a la cárcel. ¿Por qué? Por protestar. Te protestan y lo mandan a la cárcel. Y junto a ellos existe lo que llaman los colectivos, que es lo que más temor tienen los venezolanos. Los colectivos son grupos organizados de motociclistas que hace muchos años subvenciona el gobierno en los principales barrios. Entonces, esos grupos de motociclistas, ante una llamada, se movilizan a un determinado punto de la ciudad para embestir una manifestación democrática. Entran y te agarran a palos. Entonces, la suma de todas estas fuerzas, más los temas que le he dicho, es lo que dan el soporte a un gobierno que por eso no van a abandonar el poder. Además, Maduro fue honesto en decir dos cosas: ganaremos por las buenas o por las malas, ¿recuerdan? Y después dijo: si yo no gano, habrá un baño de sangre. Dijo la verdad, pues, ¿no? Ha ganado por las malas y hay un baño de sangre. Entonces, todos estos son temas que hay en otros países pero a nosotros sí nos preocupan, porque el APRE es un partido indoamericano, es un partido internacional que siempre ha levantado las banderas de la libertad, de la democracia, de los derechos humanos. Siempre lo hemos hecho, siempre. Y nos preocupa lo que pasa en un vecino país al cual además queremos mucho, entre otras razones, porque vinieron los lanceros venezolanos a luchar y darnos la independencia del Perú en la batalla de Junín y Ayacucho. ¿Qué hacer? Es la pregunta más difícil que nadie puede decirlo, porque yo creo que la única manera de sacarlo es con un golpe militar, que se levante algún cuartel, que se levante alguna unidad. Yo no veo otra forma, porque ya la gente se ha dado cuenta que este hombre está dispuesto a matar. No le digo a cuántos, cerca de 300 ha matado ya ahora. ¿Cuál otra manera hay? Él le interesa en absoluto un comino que diga la OEA, que diga las Naciones Unidas, que diga el Perú, que diga Chile, que diga Ecuador, que diga Costa Rica. No le interesa. Y como no le interesa, ha roto relaciones. Es decir, se adelantó, por lo menos, a lo que yo planteé. Yo dije: ¿por qué tenemos relaciones diplomáticas plenas con esta dictadura? La estamos legitimando. Hay que abrir una nueva tendencia. En Venezuela surgió la doctrina Betancourt, que lleva el nombre del compañero presidente Rómulo Betancourt, un personaje ilustre de Venezuela, de mucha cultura y talento, que planteó una doctrina que decía que Venezuela, su país, no reconocerá los golpes de Estado ni los fraudes electorales. Eso lo dijo. Pasó el tiempo, vino el COPEI, que es el Partido Demócrata Cristiano, y levantó esa prohibición, que es buena. O sea, no se puede reconocer regímenes espurios, porque los estamos fortaleciendo, compañeros. Entonces, la gran lucha que uno hace ahora es simplemente transmitir estas ideas, sensibilizar a la gente en el tema. Eso es importante. Es importante hacerlo, es importante hablar, es importante decir lo que uno piensa. No callarnos. El silencio es malo. Yo no veo, por ejemplo, una línea fuerte de la Secretaría de Relaciones Exteriores del partido. Lo digo abiertamente.
no veo ni al secretario general acompañándolos. ¿Cuál era su deber hacerlo? Porque son temas que a todos nos interesan. ¿No es cierto? De tal manera que hablemos pues las cosas claras. Esta es una batalla ideológica. El APRA tiene que informar, comunicar, adoctrinar, hacer conocer su punto de vista sobre el tema, trasladarlo. Yo, por ejemplo, a veces cuando escribo artículos sobre el punto se lo mando a la compañera secretaria general con el pedido especial que lo transmita a todos los compañeros para que vayamos uniformando ideas. No sé si lo pasa o no lo pasa, pero yo lo mando. Porque hoy día eso nos permite la revolución de las comunicaciones. No lo hago para que me mire, lo hago para que el compañero acuerpe ideas y que el compañero de Huancavelica, de Puno, de Ayacucho, de La Libertad, cuando vaya a una radio, pueda hablar con sustento, con ejemplos, con cifras, con estadísticas, que es como se debe hablar. No sé, porque si lo pasa, repito, no la pasa, me hubiera gustado preguntarle a la compañera, pero siempre le mando y le pido por favor en las WhatsApp de los compañeros, pásalos. Porque hay que hablar, compañeros. Yo ahora, antes de venir, me llamó un periódico, La Noticia, a preguntarme de qué era la conferencia, le dije, y me hizo una pregunta: ¿y usted está de acuerdo con un congreso del partido? Mi respuesta fue automática, pero por supuesto, y automática, ya. El partido necesita un congreso nacional que elija al nuevo secretario general, al comité ejecutivo, a la comisión política. Ya no podemos demorar más. ¿Sabe por qué? Porque el tiempo nos come. Un congreso nacional va a permitir no solamente definir a las nuevas autoridades del partido, sino la línea política que el APRA ofrece al país con miras a las próximas elecciones e ir seleccionando candidatos. Y le habla, compañero, que no va a ser candidato. Yo no voy a ser candidato. Me pueden decir lo que se quiera, me pueden enseñar encuestas en ICA. Ayer me enseñaron una encuesta en ICA donde me ponían mi nombre al Senado, y debe haberle causado escozor a algunos compañeros de ICA que quisiesen, porque me daban una ventaja considerable. Entonces yo llamé a la radio, ¿cómo se llama? Dije, mire, quiero aclararle, yo respeto la encuesta, pero yo no voy a ser candidato. Yo creo que hay que dar paso a la juventud, hay que dar paso a las nuevas fuentes. En 2011, compañero, en 2011, le cuento como anécdota, me llama el compañero Alan García y me dije, tenía una encuesta porque yo la vi, y me dice, oye, me dice, vas por ICA, ¿no? No, le dije, no voy. ¿Cómo que no vas? Si tú estás muy bien. No voy, le dije, porque con 2 veces basta. Pero ¿cómo vas a decir? No voy. Yo me voy a dedicar a dar conferencias, a escribir libros, a la academia, pero no voy a ser candidato. Entonces me hace este pedido, que aquí en familia lo digo, ¿por qué no hablas con los demás compañeros? Sí, le dije, porque si van todos, vamos a tener una derrota espantosa. Yo me fui a hablar uno por uno. Y al día siguiente regresé. Me dijo, ¿y cómo te fue? Todos se van a presentar, me dijo. Todos se van a presentar. Porque a diferencia del APRA inicial, ahora el ser congresista es un estatus social y económico. Para no dar nombres, hay gente que yo conozco que antes de ser legislador ganaban pues 1.000 soles, 1.500 soles, 1.800 soles, se movilizaban en Lina 1, y que ahora esa persona ya no gana 1.000 soles, gana 36.000 soles mensuales, aparte los bonos. Ahora tiene pasaporte diplomático, ahora tiene seguro internacional, ahora cuando quiere levanta el teléfono, le llama a un ministro y ese ministro inmediatamente lo conecta. Cuando lo invitan al exterior, lo está recibiendo a la salida, a la entrada del país, un diplomático para darle las atenciones, porque esa persona tiene una representación del Estado. Si ellos no tienen esos beneficios, no son nada, no figuran. Yo conozco, no sé, pues,
350 congresistas. Yo le garantizo que yo pongo 200 o 300 caminando por la calle, usted no sabe quién es. Esa es la verdad. Entonces, el Congreso le da estatus político, el Congreso le da estatus social, el Congreso le da estatus económico. Un amigo mío le contaba una anécdota, pero no voy a decir pues, el nombre porque sabría quién es el siguiente. Él tenía un amigo aficionado a los desfiles militares, que todos los 28 de julio él separaba un pedazo de la acera donde se sientan a esperar que marchen el desfile. Están casi lotizados y se iba desde tempranito a los desfiles, muy contento con su termo de café y su sándwich. Y yo todavía le preguntaba, ¿y qué hace si quiere ir al baño? Me dice, le cuidan el asiento y se va 2 cuadras caminando a una bodega donde le prestan el baño. Qué bueno. Así pasó los años. Este ciudadano resultó congresista. Mire cómo cambió su vista. Ya no se sentaba en la acera. Cuando es congresista, él llega con su carro, su chofer, su ayudante y su seguridad y se para en la tribuna número 1. Le abre la puerta y se le saluda un oficial. Señor congresista, bienvenido al desfile militar. Muchas gracias. Entonces de ahí sube los peldaños, toma asiento, le invitan cafecito caliente, sándwiches mixtos de jamón, queso y mantequilla. Y cuando se va, también le hacen el saludo respectivo. ¿Ustedes se imaginan que ese hombre quisiera volver a sentarse en el zócalo de la Avenida Brasil? ¡Nunca! Pues esos son ejemplos prácticos, ¿no? Entonces me dijo que esta persona volvió a postular 2 veces más, ya no salió. No es aprista, no salió. Pero yo le quiero dar a ustedes el universo de por qué. ¿Cuál es la razón por la cual algunos quieren ser congresistas? No hablo, por supuesto, del violador, de los mochasueldos, de los niñas, de la pandilla sinvergüenza que están ahí para lucrar. Tampoco hablo de los ineptos, que hay bastantes, y que la culpa es de la población que votó por ellos. Cuidado, le echan ay, ¿cómo es posible que esté este niño? Tú no votaste, ¿quién votó por él? ¿Dónde están los que votaron por él? No hay. Hay un canal internacional en Colombia que me ha invitado, eso que hago a veces, ¿no? Entrevista. Y tengo que irme para ver el canal, para dar la entrevista. Gracias a Dios es por Zoom. El Zoom ha cambiado la vida de todos, por lo menos la mía. Yo vivo muy lejos. Yo para venir acá, y vengo con orgullo, muy contento porque es local de mi partido, me debo demorar 1 hora 52 minutos en llegar. Así es, pues, 1 hora 52. Yo vivo al fondo de La Molina. Pero luego con mucho gusto, porque esta es la casa de todos nosotros, nunca lo olvidemos. El aprismo se transmite, compañero, por genes. Eso es mi teoría. Por ejemplo, mi abuela era aprista, mi papá y mi mamá aprista. Mi padre estuvo muchos años en la clandestinidad, otros tantos años en el frontón, otro tiempo en el panóptico, preso, perseguido, escondido. Mi madre era no solamente aprista activista, formaba parte con un grupo de compañeras de las llamadas samaritanas. ¿Qué eran las samaritanas? Yo me acuerdo que era chiquito, de repente llegaban unas señoras con unas bolsas, y yo entraba corriendo y decía, mamá, tus amigas, porque no sabía qué eran. ¿Qué tenían las bolsas? Una bolsa era carne, frijoles, y otra bolsa de fruta, me acuerdo, mangos, uvas, que de frente me las comía. Mi padre, no sé si estaba preso en la clandestinidad. Yo después averigüé que ese era el socorro aprista a todos los compañeros que estaban perseguidos, presos, ¿no? Eso es muy bonito, ¿no? Realmente muy bonito, porque es una forma humana. El APRA es una emoción, no solo una ideología, es una emoción. Yo se lo decía a un compañero para preguntarle
Nosotros éramos 36 congresistas apristas. ¿Cuántos de ellos opinan? ¿Cuántos de ellos salen a los medios? ¿3, 4? Los demás han desaparecido, pero los van a volver a ver. Vienen las elecciones, ahí vienen, ponen sus afiches, forman su comando y ojalá no salgan. Yo por lo menos me voy a comprometer a decir no voto, estuvo escondido durante 5 años mientras perseguía la Argentina a través del Senado Nacional de Elecciones. Porque así tienen que ser las cosas, los va a ver. Y cuando los vea se acuerdan de mí. Los va a ver. Nosotros hemos pasado momentos muy difíciles, muy trágicos, digamos, inclusive, con la muerte del compañero Alan García. Esa fue una conspiración, con lo cual quiero terminar esta conferencia honrando la memoria del compañero Alan García, que nos condujo 2 veces a la presidencia de la nación, que bajó a cifras mínimas la inflación, empujó el crecimiento más notable de América Latina. Concluyendo, compañeros, yo digo que ya es momento de instalar una comisión de plan de gobierno que presente la propuesta. ¿Qué va a proponer el APRA sobre las elecciones? ¿Qué va a proponer todo? En política internacional, ¿cuál va a ser nuestra propuesta? Pero no solamente que ese plan de gobierno lo hagamos los apristas, plan de gobierno hay que llamar a personas ampliamente capacitadas, profesionales de calidad, inteligentes, que puedan dar aportes, porque el APRA es eso, es ideas. El APRA, no se olvide, es un partido de jóvenes. Ahí en La Torre hizo el APRA siendo presidente de la Federación Universitaria del Perú. Lo deportaron a Panamá, de Panamá fue a México, y en México formó el partido. Era joven, como joven era Soane, como joven era Carlos Manuel Cox, como joven era Lucho Heinze, todos eran jóvenes. El APRA siempre fue un partido de jóvenes, y eso es importante tener presente. Yo, por lo pronto, creo que, salvo excepciones muy justificadas, las listas deben estar conformadas por jóvenes apristas. Ese es mi punto de vista. Mis queridos compañeros, yo, como les decía, he venido con la mayor satisfacción y con mucha ternura a esta reunión, porque le avisé a la compañera que tenía este video, como Zoom. Pero realmente me siento muy contento de estar con usted. La felicito a la compañera que me enseñaba el himno de Ica. Yo me olvidaba y ella me pasaba unos papelitos. Ica yo lo leía y se reía carcajadas, porque así es mala. Se reía carcajadas, pues. Entonces, es satisfactorio ver estas conferencias, estos eventos, que estén los compañeros juntos, que reflexionen, que piensen, que nutran de conocimientos. Es muy importante, porque el APRA es historia, el APRA es ideología, el APRA es doctrina, el APRA es un globo inflado, el APRA es mucho más que eso. Es un partido de importancia enorme, no solamente en el Perú, sino en Latinoamérica. Consecuencia, compañero, en homenaje al compañero Víctor Raúl Aya La Torre, siempre presente, porque terminaban siempre los coloquios conversando con grupos de compañeros, siempre transmitiendo ideas. Hay un transmisor, un maestro, es decir, la capacidad que tuvo este hombre cuando no había WhatsApp, cuando no había correo electrónico, cuando había máquina de escribir. Escribía panfletos, folletos, cartas, notas, manifiestos, libros. Es realmente impresionante. Hablaba inglés, hablaba francés, hablaba alemán. Él estudió alemán para entender a Hegel. Me parece ya un vicio de cultura, aprender alemán. Y yo me acuerdo, que con esto termino, un día hubo un evento acá, que vino del Internacional Socialista, que pasa es un organismo que no sirve para nada. No sirve, pues, están escondidos ante la crisis de Venezuela,
¿Dónde está el Parlamento andino, el Parlamento latinoamericano, el Parlamento amazónico, el Parlamento indígena, el Internacional Socialista, el Internacional Demócrata Cristiana? No hacen nada. Solo van a reuniones bien pagados a pasearse. Ellos han debido ir. Yo anteayer en un programa dije el Parlamento andino, que tiene 25 congresistas, ha debido trasladarse a Venezuela como un acto de solidaridad, como un acto de presencia. No les interesa, no van, están felices. Ustedes lo ven en las fotografías, en las embajadas, en los cócteles, porque es así el Perú, es así el Perú, y no debe ser así el Perú, pero es pues. Entonces, me perdí, ¿qué iba a decir? También se perdió. Bueno, si nos perdimos los dos. Terminando, preguntaba lo de Víctor Raúl, porque yo me acuerdo cómo se paraban. A mí me impresionaba porque mirando los rostros se paraban pero como hipnotizados. ¡Brum! Jefe, ya, y seguía caminando. Tú, muchacho, tú lo conoces muy bien, ¿no? Bueno, en memoria de ellos, en memoria de nuestros líderes, nuestros mártires, nuestros compañeros, de nuestra familia, hagamos lo mejor posible en esta, lo que debe ser la madre de todas las batallas electoralmente. Busquemos a los mejores, mucha juventud, mucha gente joven, no solamente al Congreso, a los gobiernos regionales, a los municipios, en todos los planos. Muchas gracias, compañeros. Sí, compañeros, a ver, antes de pasar al bloque de preguntas, porque el compañero Luis González Posada tiene una entrevista, permítanme, compañeros, iniciamos el evento un poco con un impromptu debido a un cierto desperfecto que se ocasionó, pero lo hemos solucionado. Quiero presentar, compañeros, a los integrantes que nos acompañan en la mesa, nuestros compañeros del Comité Ejecutivo Nacional, el compañero Ricardo Palma, secretario de Prensa y Difusión, que siempre nos acompaña. Nuestra compañera Ruth Acosta, presidenta del Tribunal de Ética y Moral. El compañero Elías Grijalva, miembro de la Comisión Política. Con nosotros también nuestro compañero Eleodoro Calderón, secretario nacional de sindicatos. Tenemos la presencia de nuestro compañero Moisés Panduro, miembro de la Comisión Centenario. La compañera Ruth Guamán, también que nos acompaña en San Martín de Porres, también compañera Ruth. Los compañeros miembros del Tribunal Electoral, Víctor Torres, compañero. Paolo García también, muy bien. Compañera Belén García, secretaria general institucional. Venezuela hoy se encuentra en una situación muy difícil, una crisis política, económica, una crisis moral en la cual se ha visto involucrada después de estos sucesos lamentables que ha efectuado este señor Maduro, quien es un dictador, y como lo decía el compañero Lucho González, a los dictadores no les interesa lo que diga los países vecinos, lo que diga ni siquiera la religión. A ellos lo que les interesa es el propósito que tienen de seguir gobernando contra la voluntad del pueblo. Y lo que hemos visto en Venezuela, compañeros, en esta última elección es totalmente escandaloso. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela da unos resultados increíbles, incrédulos, y frente a eso el pueblo venezolano se ha parado y se ha puesto de pie. Tenemos ahora, hace pocos días, que el señor Maduro ha prohibido el uso de las redes sociales en Venezuela para poder tener cegada a la población y que no puedan tener conocimiento de lo que sucede y la solidaridad que muestran los países vecinos. Nosotros, dentro de los puntos del APRA, tenemos uno que es importante, que es la solidaridad con todos los pueblos y clases oprimidas, compañeros. Y ese punto, uno de los puntos máximos del APRA, de nuestro partido, es el que tenemos que ahora más que nunca poner en relevancia. Estaremos y estamos siempre pendientes. Recordemos que fue el APRA, compañero Lucho González Posada, quien fue el primer partido que le abrió las puertas a los venezolanos cuando vinieron escapando de esa dictadura en aquel entonces de Hugo Chávez. Y hoy, frente a esta nueva
crisis que existe frente a esta dictadura del señor Maduro, también estaremos al frente apoyando, como lo hemos hecho, compañero, con un comunicado institucional en la cual nos solidarizamos y rechazamos categóricamente esta dictadura del señor Maduro. Rechazamos categóricamente este fraude electoral contra la voluntad de los pobladores de Venezuela, compañeros, y seguiremos en esa misma línea defendiendo la libertad de nuestro país hermano que es Venezuela. Muchas gracias, compañero Lucho González Posada, gracias, compañeros dirigentes, y vamos a ver. Compañeros, el compañero ha mencionado la necesidad de ser un tema corto. Dos preguntas, compañero, lo más conciso posible para que puedan ser respondidas. A ver. Compañero González Posada, tenga usted muy buena noche. Señor compañero Oro Barroa, sector Breña, dígame usted, por la experiencia que tiene, cuáles serían las alternativas para poder brindar el apoyo a la cual usted se ha abocado en esta exposición que ha hecho a Venezuela. Quisiera hablar más, pero no se puede, ¿no? Gracias. Ya, a ver, el compañero Rumman Flores, desde ahí tiene buena voz el compañero Rumman, a ver. En este proceso electoral de Venezuela, todos debemos saber que existe un partido de Acción Democrática, hermano ideológico nuestro. Ese partido ha participado en el proceso electoral. 9 candidatos presidenciales. No estoy defendiendo, pero creo que nosotros como partido aprista peruano, bien dijo usted, tenemos que saber pues interrelacionarnos con los pares y tener una posición de la coyuntura internacional que no la tenemos. Una posición institucional del partido. El canciller de la República actual, si todos hemos escuchado, Gonzalo Lechea, fue franco y sincero, dijo las cosas como son, y creo que es aplaudible, no porque seamos gobiernistas. Mi pregunta, compañero, es en el tema que usted ha dado: un congreso del partido es urgente y es necesario. Yo le invoco, me diga usted, compañero, que sobre este tema amplíe, y nos gustaría, usted que renuncia a ser senador, EICA tiene un impacto en Huancavelica, Ayacucho y Apurímac. Si usted, como líder se constituye a EICA, como lo hizo Alan García, un mes en Arequipa para ganar Arequipa, usted con ese ejemplo, yo le creo, compañero, quedarse un mes en ICA y verá que está el compañero Carvajal, el joven dirigente agrario, Julio. Y usted viene de aquí a 3 meses al partido y mucha gente de Ica, Huancavelica, Ayacucho bajarían a Ica a escuchar el mensaje de los maestros del AFA. Ese es mi pregunta, compañero. Esas dos preguntas. Primero, compañero, ¿qué hacer? Realmente es muy difícil, estamos atrapados, porque entre otras cosas a Maduro no les interesa que se rompan relaciones, que le saquen comunicados. Yo le dije de alguna manera que son temas que no están en su cerebro, no nos necesitan, porque además los organismos internacionales están tan desprestigiados. Un ejemplito: ustedes saben que uno de los principios fundamentales que sostienen a las Naciones Unidas es su renuncia a actos de fuerza, a la agresión armada. Es un principio. Muy bien. Preside el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el día de hoy Rusia, es decir, el país que ha atacado militarmente Ucrania, violando precisamente el primer artículo de las Naciones Unidas, que bombardea pueblos enteros, que saquea aldeas, que lanza misiles contra colegios, hospitales, centros de abastecimiento, o sea, que comete actos de genocidio. Entonces, ¿alguien le dice algo a Rusia? Nada. Por eso lo quiero decirle, los organismos internacionales, perdón, yo no creo en los organismos internacionales. Cuando acá se produjo el golpe de Fujimori, yo hablé con el Parlamento, me acuerdo, con Mario de Andrea,
Edgar Mendoza, no sé si algunos compañeros de la chat conocen a Edgar Mendoza. Con Edgar Mendoza, Manuela Quesolo, fui a hablar. Habían reuniones del Parlamento Andino, el Parlamento Amazónico en Caracas. Y les dije, por favor, ha habido un golpe de Estado en el Perú, han allanado el local de mi partido, ¿por qué no se traslada un grupo de parlamentarios? Porque el primer principio de sus estatutos es defender el Estado de Derecho. Nadie vino, nadie. Hablé 2 veces con el secretario general del Internacional de los Socialistas, un chileno. Le dije, por favor, vengan. No vinieron. Eso lo ve cuando alguien gana la elección, ahí se aparece el compañero, ¿no? Que guste saludarlo. Pues, esa es la verdad. Yo no quiero desmitificar, esa es la verdad, compañero, esa es la realidad. Ahora, yo no voy a ser candidato, pero yo sí voy a apoyar la candidatura. Mira, el año 2011, que fue compañero de Alan García, están las fotografías nuestras. Yo fui con mi esposa a hacerle campaña y ella lo hizo en muletas. ¿Te acuerdas? En muletas, a acompañarlo toda la campaña. Porque el deber de uno no es ir cuando es candidato, pues esa no es la gracia. Nunca me quiso invitar nada. Así que bueno, sigamos. Compañero, una pregunta en todo caso de mi parte. Dado que usted hace mención al tema de que no solamente la única salida es un golpe militar de la parte interna de la presencia de Estados Unidos, se ha escuchado mucho al ministro, me parece, de Defensa de Estados Unidos sobre la posibilidad de poder intervenir en Venezuela. ¿Esa posibilidad es existente? ¿Qué tendría que hacerse en todo caso? No, ellos están hablando del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. No es posible. El TIAR, que es un organismo creado en 1947, es la defensa continental, es decir, cuando se produce una agresión militar de un país contra otro país de la OEA, todos pueden actuar militarmente, todos, pero no es para intervenir en un tema de esa naturaleza, o sea, no es compatible. Almagro anunció estrepitosamente eso sin siquiera haber leído, creo, que dice la carta de la OEA. ¿Cuál es su opinión acerca del silencio del Papa? Penosa, porque el Papa, por ejemplo, que es el mismo Papa que se fotografió con Maduro abrazado, que recibió a Evo Morales, que tuvo la insolencia de entregarle una cruz hecha de hoja de coca y con la hoz del martillo, es el mismo Papa que recibía a los Kirchner, no argentinos sinvergüenzas. Ese mismo Papa está callado, no dice una palabra. Asaltan sus monasterios, Nicaragua, mudo, no dice nada. O sea, yo tengo una impresión muy pobre del Papa. Compañero, hay una pregunta que siempre le he hecho a muchos dirigentes y ahora aprovecho de hacérselo a usted, ya que usted estuvo dentro del grupo que pudo enterarse de lo que estaban planificando contra el compañero Alan. Si ya había un conocimiento de esa planificación, ¿por qué cuando interviene en la casa de Alan estaba desprotegido, estaba solo? Si sabíamos ya de que estaban armando algo contra el compañero, ¿por qué no se tomó las precauciones del caso? Esa es mi pregunta, compañero. Mire, compañero, primero pasó mucho tiempo. Después de eso vino el asilo frustrado de Alan, ¿recuerda? De ahí su repliegue a su casa. Y estaba su seguridad, sí, pero nadie sabía si iba a ocurrir, si no iba a ocurrir, nadie conocía realmente. Porque si se hubiera conocido aproximadamente tiempo y hora, evidentemente se hubieran podido mandar gente, pero no se hizo. No se hizo por esas razones explicables, ¿eh? Compañero Torres, hijo del gran vocal de la Corte Suprema, Juanito Torres. Juanito Torres García, que tuve yo el honor de firmar la resolución como ministro de Justicia cuando tu papá fue designado vocal, gran vocal de la Corte Suprema, un hombre honorable, inteligente y muy bien formado. Secretario general de la clandestinidad, sucediéndole al señor Carlos García Roncero en la prisión de Portón. Pero
La inquietud que tenía era en el sentido de que lo mencionó hace unos instantes, en el sentido de que el partido no se había pronunciado. Yo vi un comunicado del gobierno Morris, del secretario de Asuntos Internacionales, que justamente lamentaba estos sucesos en Venezuela. Pregunto, ¿habría que hacer otro comunicado? ¿Qué habría que hacer a nivel partidario? Mire, compañero, yo no he dicho que el APRA no se ha pronunciado, yo he dicho por qué no está en una conferencia sobre asuntos internacionales quien ejerce el cargo de secretario general de Asuntos Internacionales del partido, que acá, hasta por cortesía, debió estar presente. Yo soy absolutamente claro. Y además esa secretaría es para ir pues a los canales, ir a radioprogramas, decir lo que piense el APRA, denunciar, porque la política se hace así. La política se hace hablando, denunciando. Una última pregunta, compañero, pues yo ya el tiempo me venció. Venga acá, es fuerte. ¿Usted cree que, sabiendo que Venezuela son hijos putativos de Rusia, China, Nicaragua, la OTAN intervendría? Porque esto, si sería así, se generaría una tercera guerra mundial. ¿Cuál es su opinión respecto a ello, compañero Lucho? Bueno, yo creo que la OTAN, compañero, está interviniendo. Los OTAN está proveyendo de una cantidad inmensa de material bélico a Ucrania. Ucrania ha hecho, por ejemplo, ayer retroceder al ejército ruso, ¿no? Si está interviniendo, le ha mandado material bélico de gran poderío y lo ha autorizado a utilizar ese material bélico en el propio territorio ruso, de tal manera que esto va escalando. Hoy día ya está comprometida la OTAN, lo cual me da muchísimo gusto porque Putin no es otra cosa que un psicópata. Estaba leyendo ayer, no hay cifras, pero se estima que por lo menos son 200.000 los muertos de un lado y el otro. Y un informe del Banco Mundial, ahí está también en la página Google, calcula en 460.000 millones de euros lo que necesitaría Ucrania para rehabilitar sus servicios y sus bienes básicos. Ese es el nivel de la destrucción. O lo miramos de esa otra forma. Y si esos 460.000 millones de dólares que se derivarán a Ucrania, y lo sabe Dios cuántos miles de millones que se han gastado en armamento, lo utilizáramos en salud, en vivienda, en educación, en agua, en electricidad, evidentemente otras cosas sería la situación mundial. Muchas gracias, compañero. Compañeros, en primer lugar, disculpe el caso por un tema particular, he podido llegar tarde, pero sin embargo quiero agradecer la oportunidad y este momento que el compañero Luis González Posada nos acompaña. Realmente ha sido una exposición realmente magistral, con el conocimiento que tiene él como ex canciller. El compañero Lucho González lo conozco, o me conoce desde que tengo creo 20 años, cuando apoyaba en la oficina congresal en el año 2021, en la oficina de juventudes, en la coordinación de la oficina de juventudes. Hicimos con él y con el compañero Armando Villanueva la primera réplica de la primera y única escuela juvenil que se hizo en Ica. Recuerda que hizo el presidente García aquí, y en toda la región del Perú hicimos una que fue en Ica, y de la cual capacitamos 60 jóvenes. Fue el compañero Armando en ese entonces, en el 2002, recuerdo mucho, a inaugurar esa escuela, y de las cuales muchos de ahora son dirigentes de nuestra región. Así que nos conocemos perfectamente en el apoyo a la oficina congresal que él tenía también en el año 2023, ad honorem, por supuesto. ¿No? Y de verdad, bueno, había habido un trabajo bastante constante cuando él ha sido congresista por Ica, en el apoyo que en ese momento, estando mi persona en la juventud, en el comando universitario, lo apoyamos, porque realmente era un congresista de lujo lo que tuvimos en Ica, en lo que elegimos, y pudimos realizar una campaña. Y como lo dijo el compañero Ruhlmann, es importante. Y sí, en el 2016, compañero, le comento, fui candidata al Congreso y le pedí al compañero Lucho González que vaya a Ica a apoyar la campaña, y él fue, me acompañó en varias caminatas, en varias visitas a obras del compañero presidente Alan García. Y yo creo que en esta oportunidad también es importante su desplazamiento no solamente por Ica, sino también por Lima y distintas regiones, en
en la próxima campaña que nuestro partido requiera, porque se requiere de la experiencia de los compañeros que puedan apoyar este impulso de nuestro partido. Quiero agradecer, compañeros, su visita, agradecer a cada uno de ustedes, compañeros, en este nutrido coloquio en el cual nos han acompañado el día de hoy en un tema muy importante que es Venezuela y la libertad.